Esta combinación de colores que les traigo en el día de hoy personalmente me encanta. El turquesa con el salmón más el dorado de los herrajes y los dijes que vamos a utilizar para este lindo y fácil diseño. Mi nombre es Ana, te doy la bienvenida. Recuerda suscribirte al canal si no lo has hecho, activa las notificaciones, darle me gusta a este video y por supuesto dejarme saber en los comentarios qué opinas de la combinación que te traigo el día de hoy para este lindo y encantador diseño. Y no siendo más, vamos a empezar. Para este diseño voy a utilizar hilo chino de 0.8 milímetros, 2 hebras de 45 centímetros cada una, pero tú puedes usar el hilo de tu preferencia. Voy a tomar las 2 hebras, doblarlas por la mitad para quemar y adelgazar cada una de sus puntas. Para hacerlo tomo el encendedor, quemo la punta del hilo durante algunos segundos y con mis dedos girando hacia la parte de arriba voy a adelgazar las puntas. Teniendo las puntas ya delgadas, tomo un balín de 3 milímetros, el cual voy a pasar a través de las 2 hebras de hilo. Y en este extremo voy a realizar un nudo sencillo, el cual voy a ajustarlo muy bien, a cortar los hilos que me sobran, quemar y pegar. Y este sería el acabado de nuestra pulsera. Más adelante realizamos lo mismo en el otro lado. Dejando una medida de 6 a 7 centímetros voy a realizar un nudo sencillo que voy a ajustarlo muy bien. Quedaría así. Para este diseño voy a utilizar balines o cuentas doradas de 2 milímetros. Teniendo ya esta parte del diseño de esta forma, voy a tomar las 2 hebras del hilo y a través de ellas voy a pasar un primer balín. Los balines que estoy utilizando en este diseño son en acero inoxidable. Recuerden que abajo les dejo un enlace donde compro algunos de mis materiales. Voy a utilizar también mostacillas checas o chaquiras calibradas número 8 o de 2 milímetros en 2 colores diferentes, pero que combinan entre sí. Teniendo ya esto fijo en mi mesa de trabajo, voy a separar las 2 hebras de hilo y voy a tomar la del lado izquierdo. A través de ella voy a empezar a pasar las chaquiras, en esta ocasión del tono turquesa que estoy utilizando para mi diseño. La chaquira que estoy utilizando para este diseño es chaquira calibrada, es decir, que las cuentas tienden a ser muy parejas entre sí y esto mismo hace que el acabado del mismo diseño sea bien bonito y parejo. Voy a continuar pasando entonces las chaquiras hasta completar una medida aproximadamente de unos 4 centímetros. Igualmente recuerden que ustedes las medidas las pueden adaptar siempre según el largo de la pulsera o lo que ustedes requieran. Voy a tomar ahora el hilo de la derecha y voy a empezar a pasar a través de las mostacillas en el tono salmón hasta completar el mismo largo que obtuve con las mostacillas de color turquesa. Quedaría de esta forma. Y aquí ya completamos la misma medida con las mostacillas en color salmón. Voy a tomar la hebra de hilo del lado izquierdo, a través de ella voy a pasar un balín y con el hilo de la derecha voy a cruzarlo, es decir, voy a tomarlo sujetándolo de esta forma y el hilo de la derecha lo voy a pasar en sentido contrario de como había pasado el hilo inicialmente. Y aquí, como pueden ver, ya me queda el hilo cruzado. Ahora simplemente es empezar a jalar hasta unirlo a las mostacillas. Y quedaría así. Voy a ajustar aquí muy bien el hilo, jalando siempre de ambos lados. Para este diseño también voy a utilizar perlas de 6 milímetros o pueden también utilizar perlas de 4 milímetros. Ustedes pueden elegir la que necesiten para el diseño. Para continuar con el diseño voy a tomar el hilo que sale hacia mi derecha y a través de este hilo voy a pasar una primer perla. Ahora voy a continuar con las mostacillas en color turquesa. En total voy a pasar 5 mostacillas y las voy a unir a la perla. Voy a tomar el hilo que sale hacia el lado izquierdo y en este voy a pasar
5 mostacillas pero en color salmón. Y ahora voy a continuar nuevamente pero con otra perla, pasándola a través del hilo del lado izquierdo. Como pueden ver, aquí pueden apreciar muy bien que intercalé el orden en que venía trabajando los colores según la secuencia de la pulsera. Voy a tomar un balín y lo voy a pasar en esta ocasión a través de las 2 hebras de hilo. Voy aquí a jalar ambas hebras de hilo para que se ajuste muy bien el diseño. Voy a continuar entonces con el dije central. Tomo las 2 hebras de hilo y a través de este voy a pasar este dije que tengo aquí, es de cola de pez. Como pueden ver, es un tipo separador. Y a través del orificio paso los 2 hilos. Este dije que estoy utilizando es en acero inoxidable. Y es súper bonito. A mí me encanta este tipo de dijecitos, así en forma de separador. Paso de nuevo un balín a través de los 2 hilos centrales y repito la misma secuencia de perlas con mostacillas en ambos lados de los hilos. Tomo el hilo del lado izquierdo, paso un balín y voy a cruzar nuevamente los hilos, pasando en sentido contrario el hilo del lado derecho a través de este. Y eso lo uno entonces a la secuencia que ya traigo. Jalo nuevamente los hilos para organizar bien todas las cuentas. Repito la misma secuencia con la misma medida de mostacillas turquesas y color salmón. Finalizo con un balín. Al finalizar, jalo nuevamente las hebras de los hilos y aquí en este extremo voy a realizar otro nudo sencillo. Este es un diseño súper bonito con el que ustedes van a poder jugar mucho con la combinación de los colores e incluso van a poder adaptarlo fácilmente al tipo de material que sea de su preferencia. Y listo. Miren, ya aquí se aprecia mucho mejor, queda súper bonito y me encanta esta combinación. Aquí, como pueden ver, voy a finalizar realizando el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera, dejando la misma medida que les indiqué al principio. Quedaría así. Recuerden también tener presente la ubicación de las perlas dentro del diseño. Y para cerrarla voy a entrelazar los hilos de la pulsera de esta manera. Voy a tomar una hebra de hilo aproximadamente 20 centímetros. Voy a doblar una de sus puntas formando una pequeña argollita. Voy a ubicarla encima de los hilos de la pulsera y la hebra de hilo que sale más larga voy a empezar a enrollarla hacia mi lado izquierdo, dando alrededor de 6 a 7 vueltas completas. En la parte de arriba te comparto un tutorial donde te enseño esta técnica de forma detallada paso a paso, así como 2 maneras más para hacerla. Voy a empezar a jalar ambas hebras de hilo y siempre también voy a jalar los hilos de la pulsera para verificar que no me quede muy ajustada. Voy a cortar todos los hilos que me sobran, voy a quemar y voy a pegar. Y listo, aquí ya está terminada y finalizada esta linda pulsera que les traje el día de hoy. Una combinación que me encanta, pero que también es un diseño con el que ustedes van a poder combinar los colores de su preferencia, así como también adaptarlo al tipo de material que más les guste. Como siempre es un gusto poder enseñarles. Gracias por ver. Recuerden darle me gusta a este tutorial si quieren continuar aprendiendo con más ideas como estas y unirse a mi canal de Telegram. Aquí abajo en la descripción del video les comparto el enlace para que vayan y se unan. Nos vemos más adelante en un próximo tutorial. Gracias por ver. Chao, chao.